continuación vamos a repasar todo el circuito de diagnóstico del déficit de alfa-1-antitripsina. En primer lugar, el cribado inicial se puede realizar mediante la determinación de las concentraciones plasmáticas de alfa-1-antitripsina mediante nefelometría en una analítica rutinaria. Este procedimiento se puede realizar en cualquier centro de atención primaria o en cualquier hospital. Con ello, la mayor parte de los individuos observaremos que tienen unos niveles de alfa-1-antitripsina dentro del rango normal, que varía un poco en función del laboratorio, pero que suele estar entre 100 y 120 miligramos por decilitro. En los casos en que la concentración de alfa-1-antitripsina sea inferior, está recomendado proseguir y completar el estudio. Este estudio se puede realizar mediante dos técnicas. Por un lado, el fenotipo, que permite el estudio de la variante proteica presente en la sangre del individuo, y por otro lado, el genotipo, que lo que estudia es la mutación, el alelo que condiciona la producción de esa proteína anormal. En un vídeo posterior veremos cómo se realiza la técnica del fenotipo. Para obtener el fenotipo del alfa-1-antitripsina se parte del suero del paciente diluido 1:10. Las muestras se aplican en un peine, distribuyendo cada una de ellas en un pocillo diferente. El peine se coloca en la máquina, donde se realizará la técnica de isoelectroenfoque en un gel de agarosa. Finalmente, se obtiene el gel donde se puede ver el patrón de bandas asociado a cada muestra. Se ven muy bien los patrones de bandas. Fíjate, llama la atención la muestra número 7 con un perfil de bandas claramente muy similar, si no idéntico, a las bandas de las muestras normales, que son la control y la de la última posición. Y en cambio el título de la muestra número 7 es muy inferior, que evidencia que hay un alelo deficitario que el fenotipo no permite visualizar. Además, de paso, como es de la misma familia que estas otras muestras, la 6 y la 8, que esta parece un SS y no lo será, y esta parece un ZZ y probablemente tampoco lo será, puesto que al ser familia deberían compartir el mismo alelo. Creo que hay que genotipar para poder confirmar. Con esta técnica podemos observar los patrones de bandas característicos de cada proteína. Se puede ver muy claramente la M, la S, la Z, con más dificultad algunas variantes raras como el maltol, y es imposible observar las variantes nulas. Esta técnica del fenotipo por isoelectroenfoque está disponible en muchos hospitales y también se puede realizar en los centros de referencia. La otra técnica para completar el estudio es el genotipo mediante PCR. El estudio de PCR se puede realizar en muestras de sangre total o en muestras de gota desecada. A continuación, en el vídeo siguiente, podremos ver cómo se toman las muestras para el kit de gota desecada y cómo se procesan. En primer lugar, para la obtención de las muestras de sangre en gota debemos explicar el procedimiento al paciente. Al tratarse de un estudio genético es necesario disponer del consentimiento informado firmado por él. En el kit se recogen unos datos mínimos del paciente y del médico solicitante y se toman las muestras que deben impregnar el papel secante preparado para ello. Para la extracción de la muestra se pincha el pulpejo del dedo y con la gota de sangre se impregnan los 4 círculos del kit. Aquí observamos una muestra correctamente recogida. A continuación, registramos la muestra en la web. Para ello accedemos con nuestras claves de usuario. En el apartado Diagnóstico del déficit introducimos la muestra.
los niveles que ya hemos realizado con anterioridad en nuestro centro de origen, el fenotipo si lo conocemos, el número de historia clínica, las iniciales del paciente, la fecha de determinación y el número de muestra que viene en el kit. Además debemos seleccionar el tipo de muestra, porque este circuito nos permite tanto enviar muestras de sangre total como gota de sangre, que es el caso actual. La muestra queda registrada y en el listado de pruebas podemos observar el estado de todas las muestras que hemos pedido y cuando esté el resultado visualizarlo en la misma web. A continuación enviamos la muestra y el consentimiento informado por correo postal en el sobre que viene preparado para ello. Tras recibir la tarjeta en el laboratorio, se procede a la extracción de proteína y ADN para estudiar los niveles y el genotipo de la alfa-1 antitripsina del paciente. Cada disco se coloca en un tubo Eppendorf previamente rotulado. A cada tubo se le añade el tampón de extracción correspondiente, el cual debe impregnar bien el disco de sangre. El tubo destinado a la extracción de ADN será calentado a 60 grados durante 12 horas. El tubo destinado a la extracción proteica será enfriado a 4 grados durante 12 horas. Una vez transcurrido el tiempo necesario, las muestras se centrifugarán y se recuperará el sobrenadante que queda listo para ser usado. Para realizar el genotipado mediante PCR a tiempo real, se prepara una mezcla con todos los reactivos necesarios. La mezcla se distribuye en unos capilares y se añade el ADN obtenido tras calentar la gota de sangre con el tampón de extracción. Los capilares se colocan en un soporte. Este soporte se introduce en el termociclador, donde se llevará a cabo la reacción. Ahora vamos a interpretar los picos de melting que salen de la PCR a tiempo real para estudiar los alelos S y Z. En esta pantalla 530 nanómetros veremos la presencia o ausencia del alelo S. Así, por ejemplo, esta muestra tiene un pico tan solo a 50 grados, quiere decir que no tiene ningún alelo S. En cambio, esta otra muestra tiene dos picos
uno situado a 50 grados como el anterior, que significa aquí no hay alelo S, pero tiene un otro pico a 56 grados que indica otro alelo de tipo S, o sea, es un heterocigoto S no S. Cambiamos de pantalla a 640 nanómetros, podemos hacer la interpretación correspondiente a los alelos Z. En este caso, esta muestra de aquí, la número 1, tiene un único pico a 62 grados, que en este caso indica que no tiene un alelo Z. Esta otra muestra tiene dos picos, uno como el anterior a 62 grados, o sea, uno de los dos cromosomas no tendría el alelo Z, en cambio otro sí que lo tiene. Es un heterocigoto Z no Z. Esta otra muestra, como la primera, no tiene ningún pico a temperatura baja, un solo pico a 62 grados, por lo tanto no tiene alelo Z. Esta otra tiene un solo pico a temperatura baja, que indica dos alelos Z, o sea, sería un ZZ, para poder aclarar si la muestra 1, la primera muestra anterior, que no tenía ni S ni Z, tiene otra variante deficitaria, comprobamos si esta es la Malton, que es la más frecuente, probablemente después de las S y las Z. En este caso se hace lo mismo que hemos hecho antes, con una reacción con una sonda diferente que es específica para el alelo M Malton, que es probablemente el más frecuente después de los anteriores S y Z, y vemos que, como en este caso, también a 640 nanómetros, con ese alelo específico, esta muestra muestra dos picos, uno a 62 grados, que es el específico del alelo Malton, y otro a temperatura más baja, que es el no Malton. O sea, es una heterocigotis Malton-no Malton. Llegar a ver si una variante deficitaria que no se ve claramente por fenotipo o por genotipo directo, como el caso de la PCR a tiempo real, se puede establecer mediante secuenciación del gen, de la parte del gen de la antitripsina. En este caso, aquí tenemos la misma variante M Malton que se ha secuenciado a partir del mismo DNA que se ha obtenido en gota de sangre, y vemos claramente que si esto es una muestra normal que no tiene la Malton, que aquí hay dos grupos TTC, y en cambio aquí veis que solamente hay uno, o sea, porque uno está deleccionado y se ve perfectamente, uno de los alelos está deleccionado y el otro, aquí se ve el cambio de pauta de lectura que indica la presencia de una heterocigosis Malton-no Malton. El estudio de fenotipo mediante las técnicas de isoelectroenfoque nos permite observar las bandas características de cada proteína, la M, la S, la Z e incluso con más dificultad algunas variantes raras como el Malton. Sin embargo, es imposible por esta técnica identificar las variantes denominadas nulas. El genotipo es la otra técnica disponible para el estudio completo del déficit de alfa-1-antitripsina. El genotipo por PCR se puede realizar en muestras de gota seca o en muestras de sangre total. Hay dos tipos de estudio de genotipo por PCR. Por un lado podemos hacer las PCR aleloespecíficas, que únicamente buscan un alelo concreto, es la técnica más utilizada en las muestras de gota desecada, y por otro lado podemos hacer la secuenciación completa del gen, generalmente los exones 2 a 5, que es donde están las variantes más frecuentes, o incluso del gen completo en la búsqueda de variantes muy raras o variantes de nueva descripción. Para el estudio del genotipo por PCR es necesario disponer en el centro de un departamento de genética familiarizado con estas técnicas. Actualmente, la determinación, el estudio del genotipo por PCR aleloespecífica en muestras de gota desecada está disponible en el laboratorio de referencia del registro, en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, a cargo de la doctora Beatriz Martínez, o también en el Hospital Valdebrón, en el laboratorio a cargo del doctor Rodríguez Frías. Para enviar muestras tanto de gota desecada como de sangre total para el estudio del genotipo completo, podéis contactar con nosotros a través de la web del registro. En el laboratorio de genética estudiamos el gen del alfa-1-antitripsina completo cuando existen discrepancias entre los niveles en suero y los alelos SZ genotipados en gota seca. Para extraer el ADN partimos de sangre total obtenida en tubos con anticoagulante ECTA.
Ahora, mediante centrifugación, se separa el plasma de los eritrocitos para quedarnos con la capa de células mononucleares. Las células mononucleares se encuentran en la interfase entre el plasma y la capa de eritrocitos. Una vez obtenido el ADN, utilizando primers específicos, amplificamos cada uno de los exones del gen mediante PCR. El termociclador permite llevar a cabo la amplificación de los exones mediante PCR. Al terminar, comprobamos que las reacciones de PCR han funcionado mediante la electroforesis de los productos en geles de agarosa. A continuación, se introducen las muestras en un secuenciador automático para identificar la secuencia de nucleótidos de cada uno de los exones. Pues después de procesar las muestras en el secuenciador, ya podemos analizar los resultados aquí. Hemos analizado los 4 exones codificantes del gen para buscar las mutaciones más importantes. Aquí podemos ver el resultado de la secuenciación que hemos tenido en 2 muestras de pacientes. Esto corresponde al exón 5. Y como veis podemos ver que la secuencia es normal hasta este punto donde los picos empiezan a solaparse porque hay una inserción de una timina que justamente corresponde con una de las variantes raras que es la mutación MATAWA. En el caso de abajo vemos cómo continúa la secuencia normal en un caso que no la tiene. En este caso, sin embargo, podemos ver un cambio puntual de una base que cambia. En este caso es la mutación Z, pero bueno, algunas de las variantes raras son cambios de este tipo, cambios puntuales. Lo que nos permite la secuenciación del gen completo es identificar cualquiera de estas variantes raras que pueden ocurrir en el gen.
Este sería el esquema del gen del alfa-1 antitripsina y mediante la secuenciación podemos analizar la secuencia completa, aunque la mayoría de las mutaciones se van a concentrar en los exones codificantes, que son el 2, 3, el 4 y el 5. Por ejemplo, de las mutaciones más frecuentes, la mutación S está localizada en el exón 3 y la mutación Z está localizada en el exón 5. Para finalizar, vamos a repasar todo el algoritmo diagnóstico de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. En primer lugar, se deben determinar las concentraciones plasmáticas de alfa-1 antitripsina en una analítica rutinaria en cualquier centro sanitario. Con ello descartaremos la mayor parte de los individuos. A continuación, los individuos con concentraciones por debajo del rango de normalidad se deben completar mediante el estudio del fenotipo en los centros en los que esté disponible y cuando el fenotipo y las concentraciones plasmáticas sean discordantes mediante el estudio del genotipo por PCR. El genotipo se puede realizar en dos tipos de muestras, las gotas de sangre desecada o las muestras de sangre total. ¿Cuándo podemos utilizar las muestras de gota desecada? En cualquier lugar, en cualquier consulta, se puede tomar la muestra y remitirla al laboratorio de referencia. Con estas muestras de gota haremos un estudio inicial alelo específico, buscando el alelo S y Z por ser los más frecuentes. En algunos casos en los que no queda completado el diagnóstico con esta técnica o en los que estamos buscando variantes más raras, necesitaremos el genotipo por PCR en sangre total. Para ello disponemos de un circuito de recogida de sangre en el centro del médico solicitante que se envía al laboratorio de referencia en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras a cargo de la doctora Martínez.